¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dejadme que cambio esto de aquí. Ahora sí. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una tarde más aquí a Aula de Ciencias. Estoy aquí acabando de preparar todo, que hoy voy un poquito tarde. Y nada, ¿cómo vais? Supongo que los que estáis por aquí no sois muy futboleros porque hoy está jugando España o no sois de aquí de España, entonces por eso también estáis aquí viendo esta sesión de formulación orgánica. Acordaros que ayer empezamos el curso de formulación orgánica y que empezamos con la introducción. Entonces, hicimos lo que pudimos porque ayer tuvimos bastantes problemas con internet. La verdad que fue un poco show lo que vivimos ayer. Primero no nos funcionaba en la sesión en catalán lo que era la tableta, no se conectaba bien, supongo que por temas de internet y que siempre nos va lenta, es verdad que yo escribo, hablo y vosotros lo veis siempre unos segundos más tarde, pero ya justo ayer ya, aparte de eso, después ya en la sesión en castellano, los que estabais, se cayó la conexión a internet, perdimos el directo, por suerte se conectó rápido. Y bueno, lunes se acabó el directo antes porque también cayó internet y no pude recuperar. Ayer esto, entonces vamos a ver hoy qué nos pasa. Lo que creo que nos va a pasar hoy es que vamos a escuchar gritos. A las 3:30 ya tenía el vecino de abajo gritando ¡España! ¿Sabes? Ya estaba ahí preparado para el partido. Por eso que seguro que como marque España o les marque Costa Rica, creo que estaban jugando de esto. Sí, Fritz, sí, la verdad que el vecino a las 3:30 estaba aquí a tope dándolo todo. Por eso que si escuchas un grito no es que sea yo ni nadie de mi casa, sino el vecino justo de abajo. Pero bueno, ¿tú eres futbolero o futbolera? Yo soy futbolera, yo soy del Barça, me gusta el de esto, pero las selecciones la verdad que no estoy muy puesta, y menos con este mundial. Pero bueno, no vamos a hablar mucho del tema. Pues nada, ahora sí, vamos a empezar con lo que nos interesa, 0 unidades de pasión por el fútbol. Perfecto, perfecto. Entonces, pasamos y empezamos con la química, que la verdad que poco a poco supongo que te estás haciendo un experto, o experta con esto de la química. Pues bien, empezamos con la segunda sesión de formulación orgánica, donde seguimos con este bloque 1, con este bloque introductorio. Y si recordamos, ayer estuvimos viendo las estructuras de Lewis, básicamente, estuvimos haciendo los ejercicios, que en la sesión en castellano pudimos hacer los ejercicios sin problemas. Veremos en la sesión de catalán si luego soy capaz de hacerlas. Iremos viendo. Pues bien, ¿por qué hicimos el tema de la estructura de Lewis? Pues la estructura de Lewis es una forma de representar las moléculas orgánicas. Y hay diferentes fórmulas, diferentes tipos de representar las moléculas orgánicas. Vamos a ver qué tipos de fórmulas y de qué formas podemos representar las moléculas orgánicas. Tenemos dos, de las cuales ya hemos hablado anteriormente en el curso de Introducción a la Química. Por eso que estas son las que más rápido vamos a pasar y de la que menos le voy a dedicar tiempo porque ya las hemos hablado. Así que si queréis recuperarlo, esto lo tenéis en la última sesión que hicimos del curso de Introducción a la Química, que se llama justamente fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula empírica? Pues la fórmula empírica es simplemente la proporción entre los elementos que forman el compuesto. Es decir, no es realmente la fórmula del compuesto. No es si te pone C2H2 que hayan solo 2 carbonos y solo 2 hidrógenos, sino que es la forma más simple de representar esa molécula. Es decir, que nos va a decir que para cada 2 moléculas de carbono tenemos 2 moléculas de hidrógeno. En cambio, la fórmula molecular
es realmente la que expresa qué número de átomos de cada elemento forman el compuesto. Entonces, si veis, por ejemplo, CHCl3, sabéis que realmente esa fórmula tiene un carbono, un hidrógeno y 3 cloros. ¿De acuerdo? Es decir, es realmente la fórmula del compuesto. Como os he dicho, estas dos hemos hecho ejercicios de ver cómo calcular la fórmula empírica, cómo calcular la fórmula molecular y también son las que más vamos a pasar por encima. Las otras tres son las formas en las que mayoritariamente representamos las moléculas orgánicas, aunque es verdad que también podemos ver la fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula semidesarrollada? Pues la fórmula semidesarrollada es la que especifica los enlaces de carbono-carbono que hay en la molécula y también cómo se agrupan los demás átomos alrededor de su carbono correspondiente. Ahora veremos ejemplos, pero simplemente para que veáis un poco las definiciones. Si os acordáis, ayer, cuando estuvimos haciendo las estructuras de Lewis, en algunos casos era CH3, CH2, NH2. ¿Qué significa? Pues que esta es la fórmula semidesarrollada, porque vemos cómo es la cadena de carbono, es carbono, carbono, CH3, CH2, y los demás átomos se agrupan alrededor del carbono. CH3, pues tenemos 3 hidrógenos que se agrupan alrededor del carbono. CH2, NH2, pues vemos cómo 2 hidrógenos y un grupo NH2 se agrupa alrededor del segundo carbono. En la fórmula semidesarrollada también a veces se representa por líneas. Ahora, después veremos esto y os enseñaré cómo se representa con las líneas. Después tenemos la fórmula desarrollada. Esta fórmula expresa cómo están unidos todos los átomos de la molécula. Es decir, la fórmula desarrollada es lo que hemos visto de las estructuras de Lewis. Por eso era importante explicaros lo que eran bien las estructuras de Lewis, porque la fórmula desarrollada es básicamente las estructuras de Lewis. Y por último, tenemos lo que se conoce como fórmula estructural o geométrica. La fórmula estructural o geométrica es simplemente una representación en 3D de la molécula. Entonces, esto nos sirve para construir la molécula, poderla observar, ver su distribución espacial y ver qué geometría tienen los enlaces. Porque las moléculas no son planas, están en un mundo como nosotros tridimensional. Entonces se agrupan alrededor del carbono en una forma geométrica, ¿de acuerdo? Esto en cursos mucho más avanzados de formulación orgánica trabajamos con unas fichas que ya os las enseñaré algún día porque la verdad que no sé dónde las tengo ahora, pero las tengo que tener, no sé si aquí o en casa de mis padres, porque no sé si me las traje, creo que las tengo aquí. Es la forma de representar estos átomos en 3D. Ya sé, a ver si el próximo día me acuerdo y os lo enseño, porque es bastante divertido, es como un juego de montar piezas al estilo Lego. No es bien un Lego, pero podríamos decir eso. Entonces, esta fórmula estructural o geométrica es realmente la estructura real de la molécula. Es cómo está esta molécula en el mundo real, en nuestro mundo que es tridimensional. Entonces, para entender un poco mejor todo esto, lo que vamos a hacer es ver ejemplo por ejemplo cada una de las cosas que estamos viendo. Pues a ver, vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cómo es el ácido propaenoico en todos los tipos de fórmulas. ¿Con qué fórmula empezamos? Pues con la fórmula empírica. ¿Qué nos dice la fórmula empírica? La relación mínima, la más simple, de los elementos que forman el compuesto. En un átomo, en una molécula de ácido propanoico, por cada 3 carbonos hay 6 hidrógenos y 2 oxígenos. Como veis, no se puede simplificar más esta numeración. Por cada 3 carbonos, 6 hidrógenos, 2 oxígenos. Vamos a ver la siguiente, que es la fórmula molecular.
La fórmula molecular del ácido propanoico, como podéis ver, coincide con la fórmula empírica. ¿Por qué? Porque su fórmula molecular es C3H6O2 y no podemos reducirlo más. No se puede hacer más pequeño. Así que su fórmula empírica coincide con su fórmula molecular. Vamos a las tres que más nos interesan. Empezamos por la fórmula semidesarrollada. Como os he dicho, en la fórmula semidesarrollada lo que hace es mostrar la unión de los carbonos con los demás carbonos y todos los elementos que se agrupan alrededor del carbono. Y también lo podríamos ver representado por flechas, por líneas, perdonad, flechas no líneas. Y entonces aquí veis lo de las líneas. ¿Qué significa una línea? Pues esta línea significa un enlace. Acordaros que un enlace eran dos electrones. Y esta línea que vemos aquí, esta primera, corresponde a esta primera línea de aquí. Por lo que en cada punta de la línea tenemos un carbono. En estas fórmulas semidesarrolladas en forma de líneas se representan solo los elementos que no son carbono. Los carbonos veis que no los representamos, que son puntos. Y cuando un carbono solo está rodeado de hidrógenos, estos hidrógenos tampoco se representan. No ponemos aquí un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, tres hidrógenos como tiene este carbono, no. Cuando yo veo esto, sé que es un carbono terminal. Como no tiene nada más y no tiene un doble enlace, sé que es un CH3. Lo mismo me pasa con este carbono de aquí. El segundo carbono, que es este de aquí, el CH2, vemos que tampoco tiene los hidrógenos. ¿Por qué? Porque yo sé que al tener esto es un CH2. El siguiente carbono, que es el carbono que vemos relacionado con el OH, es el carbono que tenemos aquí. Vemos que este carbono está unido a un oxígeno y a una molécula de OH. Recordad que cuando veíamos OH es porque el hidrógeno este está unido al oxígeno. Si lo veíamos al revés, HO, es que el hidrógeno va con el carbono y el oxígeno va aparte. Entonces, ¿cómo sé yo que este oxígeno tiene un doble enlace? Pues lo sabemos gracias a las estructuras de Lewis. Recordar que cada carbono tiene que tener a su alrededor 8 electrones, que es la regla del octete. En esta regla del octete significa que tiene que tener 8 electrones propios o ajenos, pero tiene que tener 8 electrones a su alrededor. Así que si yo miro este carbono, este de aquí, veo que tiene 2 electrones de este enlace, 2 electrones de este otro enlace y eso representa que tiene un 2, 3, 4 electrones. Le faltan otros 4. Como no tiene ningún hidrógeno, con el único con el que se puede unir es con el otro oxígeno. Y necesita que tenga 4 compartidos. Por eso lo de tener un doble enlace que representan otras 4 electrones. 4 y 4 son 8. Perfecto. La fórmula semidesarrollada, espero que os haya quedado claro. Si no, como siempre, escribirme. Y lo que podemos hacer es un pequeño repaso de estructuras de Lewis. Podemos practicar más estructuras de Lewis y podemos practicar, a partir de la estructura de Lewis, podemos practicar esta fórmula semidesarrollada. Ahora que lo estoy diciendo, creo que sería buena idea que la siguiente clase sea un poco de repaso de este tema. ¿Qué tenemos después? Pues tenemos la fórmula desarrollada, está completamente desarrollada. Y esta sí que es realmente las estructuras de Lewis que estuvimos viendo. Fijaros que ahora todos los elementos están representados y en todos casos tenemos estos enlaces. Vemos como el primer carbono tiene 3 hidrógenos a su alrededor y cada uno con su enlace. El segundo también y el tercero tiene el enlace al oxígeno, el doble enlace al oxígeno y también vemos representado el enlace oxígeno-hidrógeno. Aquí nos faltaría los 2 electrones que tiene libre, los 2 pares de electrones que tiene libre este oxígeno y los otros 2 que tiene aquí. Pero es verdad que no siempre se representa en las fórmulas cuando hablamos de química rápido, a no ser que os estén pidiendo exclusivamente la fórmula estructura de Lewis. Si os dicen la estructura de Lewis, no os podéis olvidar estos. Si no, aquí yo ya
ya entendemos que lo que falta son los pares de electrones para completar el octeto. ¿Qué otra fórmula tenemos? Pues la otra fórmula que tenemos, que ya es la última, acordaros que era la fórmula estructural o geométrica que representa la fórmula real, no la fórmula, sino la estructura real. Y como veis, las líneas ahora no son todo líneas rectas. Ahora vemos que cada carbono, los dos primeros, tienen como una forma de tetraedro, de triángulo, realmente, ¿no? Si veis que unís esto de aquí, es como un triángulo en 3D. Y vemos que aparte de líneas rectas, que eso significa que están en el plano del papel, vemos unas líneas que son como puntiagudas, que tienen rayas, y otras que son más oscuras y que van de menos a más. ¿Qué significan estas? Pues la de atrás, la puntiaguda, significa que este átomo de hidrógeno está por detrás del plano del papel, es decir, va de la hoja o del ordenador, que es donde lo estáis viendo vosotros, hacia atrás. En cambio, la otra, que está en forma de menos a más, como si fuera una pequeña flecha, nos está diciendo que viene del carbono, del plano del papel, hacia afuera, hacia nosotros, como lo estamos viendo en la pantalla, de la pantalla hacia nosotros. Entonces, esto es verdad que si hubiera cogido la distribución en 3D os lo podría estar enseñando con la cámara. Pero bien, como ya he pensado y ya tengo decidido que la siguiente clase será lo de hacer otros ejercicios de estructuras de Lewis y a partir de ellas hacer las fórmulas semidesarrolladas, vamos a también intentar hacer algunas fórmulas estructurales o geométricas y lo que haré será coger estas fórmulas, estas especie de Lego y veremos la distribución 3D de algunas moléculas, no de todas, pero simplemente para que veáis esto que os digo del plano del papel o del ordenador y los átomos que van hacia afuera o hacia adentro, ¿de acuerdo? Y bien, esto es lo que os quería enseñar. Entonces, para hacernos una idea de este 3D, he encontrado este pequeño vídeo sobre la molécula del ácido propanoico de Nelson Lilo Terán en su YouTube. Aquí os dejo la información sobre Nelson, al que le agradezco mil el vídeo, porque así os voy a poder enseñar yo. Ahora no se puede reproducir. Perfecto. A ver si le doy así. No se puede reproducir. Vamos a intentar salir del modo presentación, porque cuando no estábamos en el modo presentación sí que se podía, creo que sí que se podía ver. Darme un segundito, que salimos del modo presentación, finalizamos la presentación, venimos aquí sí que se puede ver. Vale, lo vamos a ampliar un poquito para que lo veáis, a lo mejor me he pasado ampliándolo, ¿no? Para que lo veáis un poquito más claro. Vale, entonces aquí ahora lo que vamos a ver es esta molécula ampliada y viendo cómo se mueve en este 3D, cómo tiene estos átomos que van a la derecha y los que van a la izquierda. A ver, ahora... No, pues no me deja. Pues mira que lo he conseguido yo ver, ya estamos con los problemas, espero que no, reproducir. Pues nada, no quiere reproducirlo. Ay, de verdad, si yo no tenía que salir todo perfecto, ya sabíamos que algún problema hoy también íbamos a tener, porque llevamos una semanita que tela. Bueno, pues nada, ya os dejaré el link al vídeo de esta estructura 3D cuando suba mi vídeo a YouTube. También lo buscaré y os lo dejaré en comentarios de este... Ahora sí que se está reproduciendo. ¡Ay! Perfecto, mira, ahora sí. Pues como veis, aquí en 3D veis el átomo de carbono y veis como los tres hidrógenos están como formando un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora veis que hay uno como para afuera, uno para adentro y otro en el plano del papel. Y lo mismo pasa con los demás átomos. Esta es la fórmula
la forma real del ácido propanoico, de cómo está el ácido propanoico en nuestro mundo 3D, no aquí en una hoja o en un ordenador que es un mundo simplemente 2D. Bien, perfecto. Pues ya, como hemos conseguido ver el vídeo, vamos a pasar al siguiente tema, que son los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Pues bien, la formulación orgánica no es solo carbonos e hidrógenos. Hay más cosas aparte de eso. Es verdad que la formulación orgánica, la química orgánica, es conocida como química del carbono, ¿no? Que os expliqué ayer en la otra sesión. Eso significa que su base es el carbono, y es el carbono con el hidrógeno. Pero aparte del carbono con el hidrógeno, encontramos otros elementos. Ayer estuvimos hablando que los elementos más comunes que podemos encontrar son el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, los haluros. Entonces, cada uno de estos, según cómo se agrupen, forman lo que se llama estos grupos funcionales. Es decir, aparte del carbono y el hidrógeno, pueden estar agrupados los otros elementos de alguna forma en concreta. Y esto es lo que decimos como grupos funcionales. En estos grupos funcionales pueden haber enlaces carbono simple enlace oxígeno, carbono doble enlace oxígeno. Estos dos lo hemos visto en el caso del ejemplo anterior, ¿no? Hemos visto cómo podían ser una cosa o la otra. ¿Qué más tenemos? Pues también tenemos carbono doble enlace nitrógeno, carbono triple enlace nitrógeno, que aquí se ha saltado, carbono enlace azufre. Entonces, dependiendo de esto, se le llama de una forma u otra. ¿Por qué es importante conocer los grupos funcionales? Pues por dos cosas. Una, por cómo vamos a llamar la molécula. Os dije el otro día que lo que son moléculas que tienen carbonos simple enlace carbono se llaman alcanos. Los de que tienen como mínimo un doble enlace se llaman alquinos, y los que tienen como mínimo un triple enlace se llaman alquinos. Alcanos, alquenos, alquinos. Entonces, aparte, si en la molécula encontramos alguno de los grupos que están mostrados en esta imagen, el nombre cambiará y podrá llamarse lo que sea acabado en ol, si es un alcohol o un fenol, acabado en éter, si es un grupo éter, o todos los ejemplos que estáis viendo. Entonces, ¿qué pasa cuando a la hora de nombrar la molécula tengo más de un grupo? No puedo hacer que algo se llame, me lo invento, X, ol, éter, al, porque tiene un grupo alcohol, un grupo éter y un grupo aldehído. No. Sí, lo que se hace es que estos grupos funcionales se ordenan de más importante a menos. Aquí no están ordenados de más importante a menos, porque eso lo veremos cuando empecemos el siguiente curso de formulación orgánica, en el curso 2, porque ahora mismo no creo que necesitéis conocer todo esto. Simplemente que os suenen qué son los grupos funcionales, qué grupos funcionales tenemos y cómo vamos a nombrar nuestra molécula si tenemos grupos funcionales o no. Entonces, al lío. Si yo tengo diferentes grupos funcionales en una molécula, tendré que mirar cuál es el principal, y el principal es el que utilizará esta terminación, el ol, el éter o el al. Los otros que no son principales se tienen que ir nombrando cuando vayamos diciendo el nombre, y se le dirá de otra forma, que es lo que veis a la derecha del nombre, donde veis nomenclatura. Pues si es un alcohol se le dirá hidroxi, si es un éter se le dirá oxi, si es un aldehído se le dirá formil. Entonces, para acabar ya con esto, con lo que es los grupos funcionales, deciros que ahora mismo no nos vamos a agobiar, simplemente que nos suene que tenemos los grupos funcionales de base de oxígeno, que son los alcoholes, que es el grupo OH, los fenoles, que es también un grupo OH, pero que están unidos a una
en vez de una cadena lineal a un aromático, no os preocupéis, en las siguientes sesiones veremos qué es un aromático. Un éter es otro grupo de base de oxígeno que lo que hace es un oxígeno que une dos cadenas, lineales o no lineales. Después tenemos los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y las cetonas son grupos muy parecidos. En los dos la base es un carbono doble enlace oxígeno, pero en el aldehído es una cadena y después de esa cadena ya no hay nada más, por lo que hay un hidrógeno, o las cetonas en las que son dos cadenas que se unen por un carbono doble enlace oxígeno. También tenemos los ácidos carboxílicos, que son algo parecido al aldehído, pero en vez de un hidrógeno al final tiene un OH. Y este hidrógeno, este OH, es lo que le hace que sea un ácido, porque tiene un protón que al unirse con agua se desprenderá y le dará a este ácido, a este compuesto, el carácter ácido, por eso es un ácido. ¿Qué es un éster? Pues es lo mismo que un ácido carboxílico, pero en vez de un hidrógeno lo que tiene es otra cadena. Y por último no tenemos otro más allá a la derecha. También tenemos los halogenuros de acilo, donde en vez de tener una cadena después de este oxígeno, tenemos un haluro, que puede ser el cloro o el bromo. Y ya el último grupo funcional en base de oxígeno son los anhídricos. Estos son los más complicados de todos, que es una mezcla entre las cetonas y los éteres. Después también tenemos los grupos funcionales en base de nitrógeno, como son los nitrilos, que es un grupo ciano en CN. Si os acordáis de formulación inorgánica, estuvimos hablando en formulación que era el ciano, pues lo veis aquí, es el carbono con un triple enlace al nitrógeno. Después tenemos las aminas. Las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, dependiendo de si están unidas este nitrógeno a una cadena de carbono A2 o A3. Lo mismo nos pasa con las amidas. Las amidas es una mezcla entre una cetona con este grupo amina. Después tenemos como último grupo de nitrógeno los nitroderivados, que son el grupo nitro, el NO2. Esto los que hayáis hecho formulación inorgánica os sonará, no la formulación inorgánica que hemos hecho aquí en el canal, sino formulación inorgánica más avanzada. Y por último tenemos los tioderivados. Tio significa azufre. Como veis aquí tenemos la cadena unida por simple enlace al azufre o podemos tener cadenas unidas con un doble enlace al azufre. Entonces, esto simplemente para que os sonara, porque este es un curso introductorio, esto es una introducción a la formulación orgánica y os tenía que explicar un poco todo. Pero nosotros, a partir de ahora, nos vamos a centrar solo a lo que son cadenas carbono unidas con carbono, con hidrógenos y también introduciremos solo un grupo funcional que no lo veis aquí porque es el menos importante de todos, que son los haluros. No los halogenuros de acilo como veis aquí, sino los haluros solo. Es decir, que cambiaremos uno de los hidrógenos de nuestra cadena por un cloro, un flúor o un bromo. Y bien, con esto, hoy teníamos una sesión cortita. Acabamos esta introducción a la formulación orgánica. Como os he dicho, que habéis visto que he decidido aquí en la sesión, vamos a hacer la siguiente clase un repaso de todo lo que hemos hecho, donde haremos estructuras de Lewis y también veremos las fórmulas semi-desarrolladas y las estructuras tridimensionales. Así podremos repasar todo lo visto hasta el día de hoy. Como siempre, si tenéis dudas, si hay algo que no habéis visto claro, me enviáis un correo, aquí lo tenéis, aida.aulasciencias@gmail.com. Como siempre, os agradezco mil que estéis por aquí, que veáis los vídeos por YouTube, por eso que también si nos dais un follow, un seguir, pues os lo agradezco mucho, nos ayudáis a crecer en el canal. Y nada, también nos podéis seguir por redes, recordad que estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, también darme un like por allí y sobre todo es la forma que estéis enterados de cuándo estoy en directo y qué es lo que vamos a ir haciendo en cada sesión. Nos vemos mañana estaremos haciendo un Study Work with Me,
Estaremos aquí preparando cosas de cara a la semana que viene y estaré por aquí por si alguien tiene dudas, que me las escriba. Ayer estuve hablando con una chica que tenía dudas, se las resolví rápido por Messenger, por eso hoy le dije que mañana estaríamos por si quería que le explicara algo, entonces no sé si haremos esos ejercicios o estaré preparando simplemente la sesión. Pues familia, nos vemos en 10 minutitos, creo que es, sí, en 10 minutitos, donde pasaremos a hacer la sesión en castellano, en catalán, perdonad, castellano estamos ahora. Así que nada, como siempre, deciros que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Que paséis buena tarde.